A mediados de la década del 30, en el siglo pasado, Hans Kelsen, el jurista y filósofo austríaco, escribe su teoría pura del derecho. Bajo esta teoría pura del derecho, lo que busca Hans Kelsen es dar un carácter más científico al derecho y lo entiende bajo la siguiente premisa. El derecho es un sistema social en donde la norma jurídica y su jerarquía de normas regulan las conductas humanas y que tiene la particularidad de ser autónoma y no contaminarse, por lo tanto, con otros sistemas como la ideología, la política, la moral, la sociología. Desde ese punto de vista, Hans Kelsen lo que hace es reconocer al derecho como un sistema cerrado a su entorno. Sin embargo, en la actualidad el derecho no puede estar ajeno a todas las circunstancias que están dadas desde otros sistemas sociales. El tecnológico, el sanitario como el que estamos viviendo hoy. En definitiva, la religión, la política, la economía influyen considerablemente en la eficacia que va a tener el derecho dentro de la sociedad. Si es que el derecho se mantiene como un sistema cerrado, no puede responder, por lo tanto, con eficacia en estas normas a las necesidades que busca resolver, regular. El derecho, por lo tanto, tiene que ser concebido hoy, bajo la complejidad del sistema social en el que nos movemos, como un sistema abierto al entorno. Y por lo tanto, de esta forma, al estar abierto al entorno, es capaz de poder reunir una serie de normativas que buscan mayor eficacia, no solo validez, sino también eficacia en la regulación que tratan de establecer. En ese orden de ideas, cuando nos refiramos al derecho informático, previamente tenemos que situarnos en el contexto, comprender el contexto en el que se desenvuelve la regulación del derecho informático. Y se trata precisamente de la globalización. La globalización como un fenómeno que es altamente complejo, no tiene nada de novedoso, desde hace muchas décadas que ya viene generándose esta globalización y que se caracteriza por diversas dimensiones que vamos a explicar brevemente a continuación. La globalización tenemos que mirarla desde dos perspectivas. Por un lado, se encuentra lo transfronterizo, todo aquello que trasciende nuestros países y por lo tanto, tanto en lo económico, lo cultural, las comunicaciones, puede entenderse como un fenómeno global. Pero a su vez existe un segundo aspecto, una segunda mirada, que es el respeto o el reconocimiento de las localidades, de lo local, de las individualidades, las idiosincrasias de los pueblos, por ejemplo. Ambos coexisten en la globalización. Ambos generan un concepto denominado glocal, que quiere decir que la globalización no puede ser vista únicamente desde esta perspectiva transfronteriza, sino que dentro de ella existe un fuerte reconocimiento a los aspectos o las particularidades locales. Desde ese punto de vista, la globalización no es la aldea global de McLuhan de la década del 60, no es esa aldea global donde hay unas relaciones homogéneas en todo el mundo. En el actual fenómeno de la globalización, las particularidades, las diferencias de las distintas localidades es un elemento intrínseco de nuestra globalización. Por esa razón observamos cómo los mapuches, los rapanui u otros pueblos originarios luchan con fuerza por mantener el respeto de su idiosincrasia cultural, de sus ritos, pese a estar viviendo dentro de estados globales. Además, lo observamos, por ejemplo, en comunidades autónomas en España, como Cataluña o el País Vasco, que también insisten en mantener de alguna manera una independencia de España. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué dentro de lo global buscan mantener lo local?
porque precisamente la globalización no ha perdido ese elemento de la localidad. Son fenómenos transfronterizos que conviven con aspectos locales íntimamente relacionados. ¿Están en crisis los estados modernos? Esta es una de las primeras preguntas que hay que hacerse respecto de la globalización y su impacto. El impacto que tiene la globalización en el rol que cumplen los estados modernos, hasta dónde pueden verse afectadas o afectados sus poderes soberanos, producto de fenómenos globales. En ese sentido, el Estado le está ocurriendo algo muy parecido a Alicia en el País de las Maravillas, donde tomaba un líquido o comía una pastilla y aumentaba o se reducía de tamaño de manera desproporcionada. En el caso del Estado, primero hay fenómenos para los cuales es muy pequeño y no tiene la capacidad de poder influir o determinarlos. Lo vemos con mucha claridad desde el punto de vista económico, donde una crisis militar o una crisis de combustible puede afectar a miles de kilómetros a Chile en el precio de las bencinas. También se observa, como lo tenemos muy patente hoy, cómo un virus surgido muy lejos y sobre el cual no se tiene ningún control ha generado una pandemia a nivel mundial. El Estado, por lo tanto, para esos fenómenos globales, en muchos casos se ve absolutamente superado. Y por otro lado, tenemos situaciones en las que el Estado, como tal, no tiene el tamaño suficiente para poder abarcar las problemáticas particulares de ciertas localidades, donde hay problemas en los cuales no tiene ni capacidades para comprenderlos, escucharlos, conocerlos, ni tampoco para poder influir en su solución. A veces son mucho más eficaces las organizaciones no gubernamentales, las juntas de vecinos, las organizaciones comunitarias para poder resolver los problemas más locales. El Estado, por lo tanto, no puede entrar a ver las relaciones humanas de vecinos. Desde ese punto de vista, hay problemas en los que el Estado es muy grande y no tiene eficacia para lograr resultados esperados. El Estado soy yo. Esta frase de Luis XIV, el Rey Sol, representa la monarquía absoluta, el ícono de la monarquía absoluta, aquel monarca que concentra tanto el poder ejecutivo, legislativo y judicial en sus manos. Sin embargo, luego de que terminan las monarquías y se instauran los estados modernos, nuevamente surge la pregunta, hoy bajo el contexto de globalización: ¿hasta dónde los estados mantienen su poder soberano? Para responder esta pregunta hay que situarnos primero en la dimensión política de la globalización. Desde este punto de vista, encontramos que los estados modernos soberanos en ciertas ocasiones han tenido que reducir o renunciar a parte de su soberanía, no digo toda, sino parte de su soberanía, para que junto con otros estados soberanos logren tener mayor presencia, competitividad, participación en el mundo global. Un ejemplo clarísimo es el de la Unión Europea. La Unión Europea ha logrado, por ejemplo, contar con un Parlamento Europeo, con un Tribunal Europeo y dictar una serie de normativas transversales a los integrantes de la Unión, tener una moneda común. Desde esa perspectiva, cada Estado, si bien mantiene su soberanía, renuncia a parte de ella bajo una presión dada por la propia globalización en la que estamos viviendo. Otra de las características que podemos encontrar en el impacto que tiene la globalización en el Estado se encuentra en el rol que hoy tiene la sociedad civil. La sociedad civil, mirada como aquellos grupos intermedios, estos cuerpos intermedios que no son ni parte de la sociedad política, es decir, los partidos políticos, ni tampoco el aparataje gubernamental,
se organizan bajo diversas motivaciones para cumplir sus propios fines específicos. Tenemos organizaciones de tipo comunitario, tenemos organizaciones sociales, deportivas, gremiales, ecológicas, de género, musicales, artísticas, en fin. Hay múltiples finalidades que llevan a organizar a la sociedad civil. Es una sociedad civil que además se encuentra bastante más, como se dice, empoderada, ya que no es el súbdito que se limita simplemente a acatar lo que le dice la autoridad. Es muy resistente, es muy crítico, reclama mucho más, si no basta con ver el estallido social, y estallido social que no solo se produjo en Chile, sino que se ha replicado y se replicó antes en diversos países. El mundo está convulsionado por ese despertar de la sociedad civil. La sociedad civil además tiene la característica de ser bastante preparada desde el punto de vista profesional. En muchos casos tiene mayores y mejores especialistas que el propio Estado para abordar ciertas temáticas. Por lo tanto, el Estado ya no es el que tiene la razón y es el único a cargo de tomar decisiones de lo público. La sociedad civil reclama un espacio de participación y de injerencia, de decisión en las decisiones de lo público precisamente. Desde esa perspectiva, el Estado bajo la globalización sigue perdiendo poder, sigue en una crisis, porque se encuentra con un actor muy poderoso que es la sociedad civil. Otra de las dimensiones importantes de la globalización es la cultural, y esta se explica muy bien con el fenómeno de lo local. Hay una serie de acciones transfronterizas, sobre todo de la instalación de grandes empresas transnacionales en distintos países, como por ejemplo McDonald's, en el que se reconoce su símbolo en cualquier país donde estemos, aunque no hablemos el idioma, pero con un reconocimiento también de lo local, de las particularidades culturales de cada lugar donde se va a instalar. Si se fijan, una hamburguesa en la India, en Estados Unidos, en México o en Chile es completamente distinta, aunque se venda en una misma cadena de hamburguesas. También lo observamos a través del lenguaje que están teniendo hoy a través de las redes sociales y de los youtubers, principalmente los más chicos. Están hablando con un lenguaje medio híbrido, donde mezclan acentos mexicanos, españoles, expresiones de otros países, sobre todo los más niños, producto de que las telecomunicaciones, y en este caso puntual, las redes sociales y YouTube, ha logrado acercar los países desde el punto de vista cultural. Finalmente, dentro de este contexto del derecho informático dado por la globalización, está la dimensión tecnológica de la globalización. La dimensión tecnológica tiene un icono emblemático en Internet, la red de redes, y que también lo observamos con muchísima claridad en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, entre otras. De esta manera, hoy podemos comunicarnos, podemos tener un acceso a información en cualquier parte del mundo y de manera instantánea, gracias a estas redes tecnológicas. Por esa razón, lo que vamos a ver ahora son ciertas características del paradigma tecnológico de redes, que es aquel en el que se está moviendo hoy el mundo y frente al cual el derecho informático se va a pronunciar. Veamos entonces algunas de estas características del paradigma tecnológico. Primera característica, la convergencia y la portabilidad. La convergencia que se da no solo en los equipos, sino también incluso en los servicios que se prestan y en los negocios, las fusiones de las empresas que se desarrollan en el rubro tecnológico, por ejemplo, y la portabilidad de estos dispositivos, ya que ahora se piensan exclusivamente en la posibilidad de ser trasladados y ir con nosotros en todo momento y a todo lugar. Segunda característica del paradigma tecnológico actual está en los estándares técnicos.
Los estándares técnicos constituyen autorregulaciones que se dan en ciertas industrias, ciertos mercados, para poder establecer un piso uniforme, homogéneo, al que adhieren voluntariamente quienes forman parte de esa industria. Me explico. En el ámbito, por ejemplo, farmacéutico, para poder elaborar un fármaco, se elaboran normas técnicas internacionales que colocan los pisos mínimos por los cuales se debe regir toda industria que se dedique al área de la investigación farmacéutica. Lo mismo ocurre en materia de alimentos o en el caso del medio ambiente, medidas medioambientales o precisamente en la seguridad de la información. En ese punto en particular, por ejemplo, las organizaciones relacionadas con la seguridad de la información generan normas técnicas de distinto tipo, por ejemplo, normas ISO, como la 27001, en las que colocan un piso de medidas recomendadas a ser adoptadas por los organismos públicos o privados que quieran adherir a esas normas técnicas. De esta manera podemos encontrar más o menos uniformes las exigencias de seguridad tanto en Chile como en Estados Unidos o en Europa o en Asia, porque suelen adoptar normas técnicas de carácter internacional. Este punto tómenlo muy en consideración. Hoy la norma técnica es un elemento, una fuente de regulación tremendamente eficaz, en ocasiones mucho más que la ley o el reglamento, porque dada la complejidad de las actividades humanas hoy, la norma técnica llega a un nivel de detalle que no logra obtener la ley o el reglamento. Y por eso en muchos casos vemos reglamentos que hacen reenvíos a normas técnicas internacionales, con la característica de que estas normas técnicas no emanan de un Estado, de un Congreso, por ejemplo, sino que son industrias que se organizan a través de ciertos organismos internacionales y generan estas normas técnicas a las que pueden adherir distintos organismos públicos o privados en todo el mundo. Tercera característica del paradigma está dada por las redes y los algoritmos. En términos muy breves, primero, la informática en una primera etapa simplemente se limitaba a generar actividades rutinarias que pudiesen facilitar la labor del hombre en actividades complejas o muy repetitivas. Posteriormente, a través del ingreso de datos, se buscaba generar información nueva. Pero hoy el paradigma tecnológico de la informática está dado por el usuario en redes y a lo que apunta precisamente es a mantener permanentemente conectado al ser humano a través de sus dispositivos móviles u otras modalidades, incluso a través de incorporar dispositivos en el cuerpo. La idea es mantenerlo en la red mundial permanentemente conectado. Y por otro lado están los algoritmos. Sobre este punto yo me voy a referir con mucho mayor detalle cuando entremos a la protección de datos personales. Los algoritmos no son sino procedimientos, una serie de pasos finita que se siguen para obtener un resultado. El típico ejemplo de un algoritmo es una receta de cocina, donde yo tengo que seguir las mismas instrucciones en las mismas cantidades y en el mismo orden para obtener el resultado de la comida determinada A o B. Si no cumplo con esa secuencia, que es finita, son determinados pasos, no más ni menos, es muy probable que no tenga el resultado. Lo mismo se lleva a la tecnología, en el sentido de generar rutinas para que las máquinas puedan realizar ciertas acciones y se puedan tomar decisiones a partir de la información que se genera. Hoy los algoritmos tienen tal importancia que permiten configurar a las máquinas para realizar predicciones o incluso condicionar comportamientos de las personas. Eso es lo más grave porque de una u otra forma, como lo vamos a ver más adelante, en cierto sentido podrían estar afectándose las libertades de las personas al seguir
lo que nos diga o no tal o cual algoritmo. Por último, hablemos un poco sobre el ciberespacio. El ciberespacio suele ser relacionado con o vinculado con Internet, porque a partir de esta red se generan muchas comunidades virtuales, muchas formas de interrelación digital en la que no hay una relación física real, sino que es a distancia y en ambientes bastante lejanos en muchos casos con el mundo físico. Son mundos absolutamente diferentes, como en los juegos, donde los personajes también pueden ser distintos a las personas físicas que están detrás. Esos avatars son diferentes a las personas que están detrás en carne y hueso. Y es un concepto, sin embargo, que está acuñado desde 1984 por William Gibson. William Gibson, en su obra El Neuromante, utilizó por primera vez este concepto y lo definió de la siguiente forma: el ciberespacio es una alucinación que permite sentir como real un espacio generado computacionalmente, sin contar con un correlato en el mundo físico. Pregúntense ustedes en qué ocasiones, al entrar a Internet, al poder relacionarse en Internet, han pasado a sentir como real algo que no tiene un correlato físico. En el curso vamos a ver en varias oportunidades cómo este ciberespacio está generando estas relaciones de alteridad, estas relaciones con otros, pero sobre todo cómo estas relaciones tienen en muchos casos componentes jurídicos. El ciberespacio, por lo tanto, para el derecho informático es clave, porque en él se dan relaciones jurídicas. En el ciberespacio se pueden cometer delitos, suplantaciones de persona, de identidad, por ejemplo. Se pueden cometer abusos que generan daño, bullying, ciberbullying, por ejemplo. Pueden existir también relaciones contractuales. Es perfectamente y muy abundante la posibilidad de contratos a través del ciberespacio. Contratos muchas veces tan solo consensuales. No necesitan ni siquiera escriturarse. También en el ciberespacio nos vamos a encontrar con condicionamientos de nuestras libertades a partir de algoritmos en redes sociales. En fin, en el ciberespacio nos vamos a encontrar con una serie de relaciones de alteridad y relaciones jurídicas en las que el derecho informático va a tener que pronunciarse. Por eso, lo que les voy a explicar ahora son algunas formas muy breves en las que se puede regular el comportamiento que se realiza en el ciberespacio. Primero, es evidente que una forma de regulación de las conductas en el ciberespacio es a través de la norma jurídica, a través de leyes, a través de contratos que regulan algún tipo de situación que se da en el ciberespacio, tratados internacionales, convenciones. Eso también es muy frecuente para regular, por ejemplo, el cibercrimen. Existe, por lo tanto, una primera forma de regulación a través del derecho, de la norma jurídica. Sin embargo, la norma jurídica no es la única forma de regular las conductas en el ciberespacio. De hecho, es muy probable que el derecho no sea la mejor forma de regular conductas en el ciberespacio. La segunda manera de regular el ciberespacio la podemos encontrar en normas de trato social, es decir, cómo las propias personas se autorregulan indicando qué corresponde y qué no es correcto dentro de una relación en una comunidad de ciberespacio. Por ejemplo, los foros. En un foro en Internet hay reglas. Si yo no respeto esas reglas, el administrador del foro me elimina. Y eso no está en la ley, no está en un contrato, sino que son normas de trato social que se han dado los que participan en el foro. Si es un foro académico donde está prohibida la publicidad, si yo empiezo a hacer publicidad me van a expulsar. Esa es una manera entonces bastante eficaz de autorregulación dada por normas de trato social, no necesariamente normas jurídicas. Tercera forma de regular
es a través del mercado. El mercado también es capaz, con las leyes de oferta y demanda, de ir condicionando los comportamientos. Se da, por ejemplo, en materia de propiedad intelectual, donde yo puedo tomar como una estrategia contra la piratería, por ejemplo, el bajar los precios de los productos originales, al extremo que no sea conveniente comprar programas u obras digitales pirateadas. Y cuarto lugar, y esto es muy innovador, una forma tremendamente eficaz de regular las conductas en el ciberespacio está dada por leyes físicas, entre comillas. Me explico. A través del propio código informático con el que se configuran las redes. Yo puedo programar la tecnología, los software, para que me permitan o no determinadas conductas. Por ejemplo, yo quiero proteger a los menores de edad frente a contenidos nocivos que puede ver a través de internet y las redes sociales. Por lo tanto, la propia tecnología puede establecer controles parentales dadas por la técnica para que yo pueda filtrar contenidos y no mostrarle esa información a los menores o bloquear acceso a estos menores si es que no dan ciertas contraseñas o pasos, medidas de autenticación tecnológicas. Es una forma donde la tecnología está configurada de esa forma. Otro ejemplo también bastante claro se produjo a partir de la caída de las Torres Gemelas. Antes Internet tenía muchas más facilidades para poder hacer navegaciones anónimas o relativamente anónimas, porque Internet siempre deja huella, pero permitía mayor anonimato a través de la criptografía, del cifrado de la información. Posterior a esos atentados se dictaron una serie de leyes para poder tener mayor control, los gobiernos, Estados Unidos y otros, tener mayor control sobre las comunicaciones, pero control en la tecnología, en las redes mismas, de forma que pudieran pincharla con facilidad y poder tener contenidos sin necesidad de informarle a las personas que se estaban comunicando. Esa forma de tener una red mucho más expuesta al monitoreo por parte de los gobiernos y al bloqueo, por ejemplo, de palabras claves, al poder monitorear palabras que pudiesen ser sospechosas, por ejemplo, de terrorismo, permitía entender que la red ahora estaba configurada de una manera distinta. ¿Para qué? Para condicionar comportamientos. Cambridge Analytica, otro ejemplo clarísimo donde yo puedo condicionar a través de la tecnología decisiones, comportamientos, manipular elecciones, por ejemplo. En fin, existen muchísimas posibilidades de regular comportamientos de manera mucho más eficaz a través de la tecnología y no necesariamente esperando una ley. En definitiva, en esta primera clase, yo lo que quiero dejarles con esta última parte, y es muy importante, es que tengan claro que el derecho no es el único regulador de comportamientos en el ciberespacio. Están las normas jurídicas, por supuesto, pero a veces van a llegar tarde o no van a lograr el efecto de ser eficaces. Frente a ello, el mercado puede ser un regulador natural, con oferta y demanda, en un sistema de libre mercado como el que se mantiene actualmente. Las normas de trato social, que son altamente eficaces para grupos pequeños, donde no es necesario que el legislador intervenga. Y por supuesto, la propia tecnología, donde se puede diseñar un software, se puede diseñar las redes, configurarlas previamente para permitir o prohibir, condicionar los comportamientos de una u otra forma y por lo tanto de esa manera regular. Nos vemos.